Estupendo. Pues simplemente, bueno, agradeceros la asistencia, agradeceros la presencia en esta sesión de videoconferencia en la que vamos a trabajar estas competencias digitales para docentes, ¿de acuerdo? Tenemos un ciclo de conferencias organizadas por el Servicio Andaluz de Empleo, en coordinación también con los centros de referencia nacional, los 4 que tenemos aquí en Andalucía, y vamos a hacer varias sesiones de videoconferencia desde el 29 de mayo, que empezamos hoy, al 2 de junio, ¿de acuerdo? Así que espero que si esta, además, yo sé que os va a encantar, las siguientes pues también estéis ya inscritos, ¿de acuerdo? O que os inscribáis. Entonces, bueno, deciros que este ciclo de conferencias pues está enfocado para docentes, ¿de acuerdo? Y de esta manera trabajar contenidos que son interesantes, útiles, actuales, ¿de acuerdo? Relacionados con las nuevas tecnologías principalmente. Hoy vamos a trabajar un contenido muy interesante sobre redes sociales y su potencial en el ámbito educativo, ¿vale? Y para ello, pues tenemos aquí a Miguel Ángel Ruiz, que es el docente encargado, el ponente encargado de esta sesión, ¿de acuerdo? Que, bueno, creo que si no todos lo conocéis, muchos estaréis al tanto de su trabajo. Y es doctor en educación, docente universitario en la UNIR, la Universidad de Nebrija. Conoceréis su portal educativo, ¿no? Lo de Yo soy tu profe, que creo que es una referencia como blog, como web en el sector, ¿de acuerdo? Y es un elemento clave, ¿no? Para cualquier docente que quiera trabajar de forma más interesante, más lúdica, todos los aspectos educativos, ¿vale? Así que tampoco me voy a extender demasiado porque yo creo que presentación ya tiene por sí solo. Así que en principio dejaros con él. Yo voy a estar aquí en la sesión durante todo el rato, ¿vale? Para cualquier cosa que necesitéis. Y en este caso en concreto, bueno, pues si queréis algo, comentar algo, pues me levantáis la mano, me escribís por el chat y a partir de ahí, pues podemos interactuar, ¿vale? Si tenéis alguna duda o dificultad, pues me lo comentáis. Y al final de la sesión, pues en algunos minutos que queden, pues podemos interactuar a través del chat, ¿vale? Así que, Miguel, encantado de tenerte en esta sesión. Sé que va a ser muy interesante, así que todo tuyo. Y lo dicho, lo que necesites tú también, por aquí estoy, ¿vale? Pues genial. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Voy a compartir por aquí en primer lugar la presentación. Les doy los buenos días, que estamos de lunes, lunes mañanero. Y voy a compartir un poco en primer lugar la presentación por aquí, que la tengo. Y a ver, salgo. Ay, no, no estoy saliendo. Un momento para que me muestre a mí también, porque si no, no me muestra y no me veo. Bien, ahora sí. Estupendo. Entonces, ya me han presentado por aquí, así que no voy a ahondar más en la presentación, en presentarme. Lo que quería era, bueno, en primer lugar, dar los buenos días a todos, decir que vamos a empezar, vamos a reflexionar un poco en esta charla, en esta pequeña hora que tenemos en conjunto, sobre, pues bueno, la importancia de la utilización de las redes sociales en el ámbito educativo, el potencial que tienen y sobre todo reflexionar en algunos aspectos importantes. Por un lado, reflexionar sobre nuestra presencia en las redes como docentes y la importancia que tiene esa presencia también en lo que sería nuestro centro, en la utilización de las redes sociales en nuestro centro educativo y la utilización de las vías de comunicación en estos espacios digitales. Pues entonces, para eso también conocer diferentes funcionalidades que pueden tener estas herramientas y tratar de ver cómo podemos llevarlas al aula también para trabajar esa alfabetización digital. Les digo, como somos muchos por aquí, probablemente no vamos a poder interactuar. Es una pena, pero bueno, es lo mejor para que todo fluya. Si tienen alguna cuestión que quieran hacer y demás, pues es mejor que las tengan ahí en el chat y en el últimos minutos, pues podemos, si puedo, atenderlas y comentarles cualquier apreciación que puede ser importante y que para ustedes pues lo vean oportuno.
Esa es un poco la idea general. Y antes de ponernos manos a la obra, quería reflexionar sobre lo siguiente. Quería que se preguntasen cómo es vuestra identidad digital. Bien, aquí este ciclo de conferencias, como bien decía Miguel antes, están enfocadas hacia pues el desarrollo de las competencias digitales. Cuando hablamos de competencias digitales, no debería única y exclusivamente venir a nuestra cabeza esas competencias técnicas que normalmente sí que teníamos asociadas a esa figura, por así decirlo, de la persona coordinadora de las tecnologías en el centro. Bien, hablamos con persona coordinadora de las tecnologías que poníamos pues, esta persona de la coordinación TIC. Bien, normalmente venía asociada a qué? A una persona pues que tenía ciertas habilidades técnicas en pues la informática. Esa venía a ser un poco ese perfil. Bien, ahora entendemos que las competencias digitales pues tienen que comprenderse de una forma holística, que tienen que haber un abanico mucho más amplio de competencias digitales, que bueno, no vamos a entrar en hacer referencia a las áreas de un marco de competencia digital, pero entendemos que bueno, que en su conjunto implica muchas más habilidades y muchas más pues funciones. En ese sentido, estamos construyendo lo que sería pues nuestro desarrollo profesional. Bien, pero nuestro desarrollo profesional está en las aulas de forma física y también se encuentra en estos espacios. Es decir, cómo nosotros nos desenvolvemos en la red, cómo nosotros nos desenvolvemos en estos espacios digitales, cómo nos estamos desenvolviendo, por ejemplo, ahora mismo. Eso forma parte también de nuestro desarrollo profesional, forma parte también de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nos vemos impactados por aquello por estas interactuaciones que nosotros estamos realizando. Y estas interactuaciones generan algo en nosotros que hace que nosotros cambiemos. Es decir, nuestra identidad va fluyendo acorde a los impactos que tenemos y las interacciones que hacemos en determinados espacios, ya sea físicos como digitales. Bien, también en cómo nosotros nos mostramos, etcétera. Bueno, una serie de variables que hacen que nosotros vayamos construyendo nuestra identidad. Hemos reflexionado sobre nuestra identidad digital, hemos reflexionado sobre cómo nosotros estamos construyendo esta identidad, qué proceso alfabetizador estamos generando alrededor de nuestra identidad digital. Pues esto es una de las cuestiones que a corto plazo sí que sería interesante que trabajásemos. Es decir, a nivel docente es importante que tratemos de conceptualizar cómo sería esta identidad digital o cómo debe construirse progresivamente esta identidad digital acorde pues a nuestro desarrollo profesional. Pues ahí me gustaría que hiciéramos esa pequeña reflexión. ¿Cómo me comporto yo en la red? Reflexiono acerca de lo que yo hago en la red y, bueno, qué espacios utilizo, que hablábamos, pues se puede hablar de ese entorno personal de aprendizaje, pero en un entorno personal de aprendizaje que vaya mucho más allá de las herramientas que utilizo, sino para qué las utilizo y cómo me desenvuelvo en estos entornos. Sobre todo eso, cómo me desenvuelvo, qué supone la utilización de estos entornos para mí y cómo hace que yo también cambie pues a medida que lo utilizo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, probablemente casi todo el mundo que está por esta sala, entiendo que tenemos un rango de edad en la que nosotros hemos visto ese cambio del mundo analógico al mundo digital y hemos construido nuestra identidad en nuestras primeras etapas, pues desde un punto de vista diferente al que se construye actualmente. Lo que ocurre es que al no tener este discurso construido alfabetizador respecto al ámbito digital, sí que se ve, se palpa ya cómo, a pesar de que estas nuevas generaciones pues, pueden entenderse como nativas digitales, hay una cierta carencia de discurso alfabetizador
en el ámbito digital, de ciertas pautas de comportamiento, de ciertas pautas de bienestar digital, de ciertas pautas de entender de cómo encontrar un espacio cívico en el que hay determinadas pues cuestiones que no se deben de dar o pues se deberían trabajar. Esto es algo que es interesante que nos cuestionemos, es interesante que trabajemos y de aquí a que pues vayamos planteando en la sesión también de hoy pues algunas cuestiones de cómo podemos llevar al aula este proceso de desarrollo de la identidad, también para nuestro alumnado, es decir, con la figura puesta de potenciar una mejora del desarrollo también en la identidad de nuestro alumnado. Y después, por otro lado, pensamos la identidad digital del docente por aquí, digo la identidad digital del docente vinculada a el conjunto de los docentes que tenemos que tener en mente y por otro lado pensar en un centro también como institución, en un centro que necesita pues tener esa identidad digital trabajada. Cuando hablamos de las áreas de desarrollo de la identidad digital, no podemos olvidar que el centro, para tener esa transformación digital, también debe tener todas sus áreas trabajadas. Debe potenciar el desarrollo de pues, determinadas áreas también ligadas a lo digital. Y es importante que no podemos olvidar cómo la identidad digital del centro, cómo el centro, la imagen que el centro también quiere proyectar, su reputación digital, está muy ligada a los procesos de comunicación e interactuación con el resto de la comunidad. Por tanto, es importante, muy importante, que los docentes haya una parte de esa identidad digital docente ligada a las funciones de comunicación y esas funciones de comunicación estén muy, pues, con la vista puesta en lo que sería la identidad digital del centro, en mantener la reputación digital del centro y en establecer, pues, puntos de encuentro, puntos sinérgicos donde los docentes vean espacios para compartir recursos, para interactuar, para generar la transformación del conocimiento. Entonces, aparte de repensar sobre cuál es la identidad digital que nosotros mantenemos, sería interesante que nosotros también pensáramos si nuestro centro educativo tiene un plan de comunicación, tiene un plan de comunicación trabajado, si nuestro centro educativo tiene a esas personas encargadas de esa comunicación del centro, podría llamarse Community Manager educativo, podría llamarse pues una persona encargada de la comunicación y qué funciones hace, qué redes sociales utiliza o cómo gestiona esa reputación digital del centro y también atender pues a las distintas cuestiones que tiene que enfrentarse, que puede enfrentarse en su día a día. Eso es importante que pues lo veamos. Pues de aquí a pensar, les lanzo el primer reto, pensar la identidad digital de vuestra, pensar cuál es la identidad digital de vuestro centro, si la cuida, si tiene personas encargadas que trabajen esta reputación digital y si por un lado, por otro lado, han pensado en la creación de ese plan de comunicación y en el establecimiento de ciertos objetivos a corto y medio largo plazo acorde a este tema. Bueno, ya hemos visto un poco esta reflexión y les digo, vamos a meternos ahora de lleno en lo que sería pues la utilización de determinadas redes sociales. Vamos a ver por aquí, decimos, qué redes sociales utilizamos, qué redes sociales podemos utilizar, pues cada uno de nosotros. Cuando les hablaba del entorno personal de aprendizaje, cuando les decía, pues, qué redes sociales, qué herramientas podemos utilizar cada uno, tenemos que pensar en la finalidad. Si ahora les digo qué redes sociales utilizan cada uno de ustedes, pues algunos me puede decir Instagram, me puede decir TikTok, me puede decir YouTube, me puede decir Twitch, me puede decir WhatsApp, bueno, me puede decir
probablemente entiendo que todos estamos utilizando alguna red social. Por eso, todos, de alguna forma, aunque sean entendidas única y exclusivamente para el ocio, estamos impactados en nuestra identidad digital. ¿Bien? Pero cuando hablamos de identidad digital docente, estamos hablando de aquella que está vinculada a nuestro desarrollo profesional. Entonces, les pregunto qué red social utilizamos a nivel profesional. Y esto es lo que quiero que repensemos un poco. Hemos creado nuestro perfil profesional a nivel docente y esto es la tarea o una de las tareas que les quiero mandar. Que pensemos en una identidad digital que nos acompañe a lo largo del tiempo, que pensemos en pues un nombre que sea nuestra marca, que sea identitario nuestro y que construyamos estos perfiles en redes que acompañen nuestra identidad digital, pero a nivel profesional. Entonces, esta tarea que ya les pido que cojan por aquí un boli, que cojan la hoja y que empiecen a pensar en vuestro nombre asociado a una marca profesional, a una marca personal. Un nombre que tienen que pensar en primer lugar, algo que les acompañe a lo largo del tiempo, algo en el que se sientan cómodos, que esté vinculado a algo vuestro, puede ser vuestro nombre, pero también esté ligado a algo que sea profesional, que esté ligado a la rama bien en la que dan, la especialidad en la que trabajan, aquello que va a marcar vuestra línea editorial, es decir, aquello que va a marcar la línea de recursos y el discurso que ustedes quieren transmitir en estos entornos profesionales. ¿Bien? Pero les dejo que lo vayan pensando. Por ejemplo, no sé, si son maestros de primaria, pues pueden ser María Maestra Infantil, María Maestra Matemática, cuestiones de estos que, pues nombres que nos pueden llegar a sentirnos cómodos, que son representativos nuestros y que vamos a poder utilizar a lo largo del tiempo. Bien, pero antes de ponerme a crear un perfil, tendré que ver el qué. Pues tendré que ver qué es lo que puedo encontrar en cada una de las redes sociales y qué me puede ofrecer cada una de ellas. Hay un abanico muy amplio. Cuando empiezo a crear mi identidad digital docente, ¿tengo que abrirme cada una de ellas? Pues no. Es decir, no tenemos que volvernos locos e irnos a por todas. Tenemos que empezar a conocer, pues, qué redes sociales hay y cuáles me puedo sentir yo más cómodo y más afín. Para ello, tenemos que analizar, por un lado, qué es lo que nos permite hacer cada una de las redes sociales. Esto es importante, saber qué es lo que me permite hacer cada una de las redes sociales. Y por otro lado, pues también saber el qué, pues analizar mm, qué voy a poder yo dar en cada una de estas redes sociales. Esto también es súper importante. Y también es importante que nosotros sepamos el público que consume esas redes sociales. Antes les decía, ¿qué redes sociales utilizamos? A nivel personal, nosotros podemos utilizar muchas redes. A nivel personal me refiero de ocio. Lo personal, por eso lo que es el desarrollo, nuestro desarrollo profesional también es personal. Por eso rectifico. Pero nosotros, cuando vayamos a trabajar nuestra marca docente, tenemos que ver qué es lo que nosotros vamos a poder compartir, dónde nos vamos a sentir cómodos compartiendo este tipo de recursos. Pues entonces, es importante que analicemos cada una de ellas para saber dónde nosotros vamos a pues, sacar nuestro mayor potencial. Por eso les quería compartir, en primer lugar, alguna de ellas para que pues trabajásemos y pensáramos, porque es importante también eh, conocer la idiosincrasia de cada una, conocer el lenguaje, ver perfiles significativos en estas redes sociales para ver qué es lo que comparten
qué material lo hacen y cómo desarrollan pues su identidad digital. A primera, espera, voy a compartir por aquí. Voy a pasar a otra pantalla. Bien, es esta. A ver, ahora aquí. Ahora, bien. Lo están viendo por aquí, pero me gustaría empezar por Facebook. Cuando hablamos de Facebook, ¿qué ocurre? Estamos viendo que, bueno, Facebook nos va a permitir hacer nuestra página. Tenemos que pensar, si nosotros queremos nuestra web, por ejemplo, dice, nuestro alumnado suele usar Instagram y TikTok. Estoy leyendo por aquí que acabo de ver un mensaje. Bien, por eso es importante que nos centremos, y muy bien, creo que lo comentó Beatriz, acabo de leerlo, pero es muy importante analizar el público objetivo de verdad. Por eso, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en Facebook. Pero como bien decían por aquí, que acabo de leer, así que me llegó, tenemos que saber que nuestro público es fundamental. Si nosotros pensamos en nuestras redes sociales para nosotros, para el desarrollo de nuestra identidad digital, podemos elegir unos perfiles. Si nosotros pensamos en la utilización de las redes sociales como vías de comunicación de nuestro centro, podemos elegir otros perfiles. Pero es fundamental que sepamos que todo el alumnado, todas las familias, todos los agentes implicados deberían sentirse partícipes de ese proceso de comunicación. Por tanto, si elegimos un canal exclusivo, tenemos que ser conscientes de que quizás estamos dejando a un espectro de pues, nuestro alumnado quizás fuera, como puede ser Facebook. Facebook es algo que probablemente generacionalmente es utilizado, pues no quiero aquí ofender a nadie, por favor, pero tenemos que ser conscientes de que quizás Facebook ya está pues pensado para un público un poco mayor. Es decir, no me ofenda, por favor. Pero esto es así, los años van pasando, la vida va pasando y las redes sociales van fluyendo. Entonces, si nosotros queremos utilizar Facebook, tenemos que ser conscientes de que quizás nuestros estudiantes ya no, es decir, ya están a otra cosa. Bien, ¿qué nos ofrece Facebook? Facebook, lo interesante es que nos ofrece cuestiones, pues, como podemos ver aquí, cuestiones relacionadas a compartir en un muro y compartir el qué, compartir recursos que puede llevarnos a una web, como puede ser la web de nuestro centro, nos permite interactuar, nos permite crear, compartir imágenes, compartir vídeos, nos permite también pues compartir historias que duran 24 horas, nos permite pues tener una interactuación y también tener una comunidad cerrada. Por otro lado, nos permite tener la posibilidad de planificar y compartir. Bien, con esta planificación nosotros podemos tener Instagram y Facebook vinculados de la mano y nos va a permitir poder tener una planificación pues, mensual de aquellas publicaciones que nosotros tenemos que hacer. Para un community manager, para la persona que se encarga de la comunicación del centro, el Facebook puede ser una de las herramientas interesantes para tener a las familias y tener a los docentes pues, como una página de información. Pero tiene que ser consciente de que los estudiantes no tienen esa vía de fuentes. Entonces quizás tenemos que encontrar pues redes más actualizadas como puede ser Instagram o TikTok, que ellos sí que se sientan cómodos. Podemos utilizar pues ese tándem. Bien, por ejemplo, si utilizamos Instagram y Facebook con este tipo de herramientas que nos permite, nos va a coger y pues tener de la mano y nos va a permitir ¿el qué? Pues nos va a permitir tener la programación y tenerla todo pues muy bien compactado. Genial. Esto es un tándem que nosotros podemos utilizar y que podemos tener en cuenta en función a esas cuestiones que nos permite. Desventaja, Facebook, pues ya quizás generacionalmente, aunque nos permite tener muchas funciones y nos permite compartir muchos recursos de forma diversa, generacionalmente ya se nos queda pues atrasado. Por otro lado,
LinkedIn, que le iba a comentar por aquí, quizás es una red social que pocos de ustedes la utilizan o no. Cada vez es más utilizada. El otro día había un artículo justo que decía que cumplía X años y que estaba muy consolidada, cómo se convirtió en una red social pensada para la búsqueda de empleo, pero es una red social en la que nosotros nos podemos crear nuestra propia página profesional, en la que nosotros podemos crear nuestro perfil docente y podemos trabajar muy bien nuestra reputación digital. Es una página en la que rara vez vas a encontrar contenido fuera de nuestro ámbito concreto. Y eso es muy importante. Si nosotros queremos trabajar nuestra identidad digital profesional, podemos cubrirla en este tipo de redes profesionales que están pensadas única y exclusivamente para eso. Es una burbuja que está pensada para pues, nuestro desarrollo profesional. Entonces, podemos pensar, bien, para trabajar nuestra identidad digital es correcto, pero ¿qué pasa? Que para lo que sería eh, nuestra página del centro, pues es muy difícil, porque estaríamos dejando a mm, muchísimas, por la familia no sería una buena vía de comunicación, para los estudiantes tampoco, pero sí para trabajar la marca de centro. Pues si queremos trabajar esa reputación digital del centro, pues podemos trabajarla y compartir, por ejemplo, los proyectos educativos que hacemos, trabajar pues la amplitud de lo que sería las interconexiones con otros centros a través de LinkedIn. Bien. Después, por otro lado, nos vamos a... Tengo a ver por aquí que quiero mover esto. Nos vamos a Twitter. Bien, ¿qué ocurre con Twitter? Twitter tiene algunas cuestiones interesantes. Twitter, pongo por aquí a Ingrid Mosquera como ejemplo de buenas prácticas con sus charlas educativas, como promueve pues esa creación del claustro virtual. Bien, pero ¿qué ocurre? Promueve esa integración del claustro virtual, promueve pues la generación de recursos, promueve esos debates a modos de pues hilos conductores que pues nos pueden llevar a crear textos, a divulgar y bueno, a fomentar esa transmisión del conocimiento. ¿Qué ocurre? Que Twitter también genera mucho ruido, pues tiene estos inconvenientes de lo que sería la falta de alfabetización digital, tiene estos inconvenientes de esa potencialidad de esos perfiles identitarios escondidos, los temidos haters, los temidos trolls que veremos a continuación, donde también en el claustro docente se generan. No es raro ver cómo existen determinados perfiles que lo que buscan es generar controversia, que lo que buscan es generar odio a través de estas redes, donde entre incluso los propios docentes se genera un poco un ciberacoso. Hay casos interesantes que podrían, si han estado en Twitter activos, se podrían ver, y son cuestiones que como docentes debería hacer reflexionar. Es interesante, quizás como yo en estos casos me mantengo bastante a la barrera y soy un observador de estas controversias que se generan en estos espacios, y a veces es interesante para reflexionar y ver cómo estas prácticas que se dan son malas praxis que vienen en relación a estas cuestiones que decía al principio, a esta necesidad de crear discursos alfabetizadores respecto a nuestra identidad digital y, bueno, pues analizarlo de cara también a cómo queremos transmitir estos valores a nuestro alumnado. Ingrid Mosquera es el caso, por ejemplo, vamos, claro, de buenas prácticas, bien, en estos entornos, y las malas praxis las comento así por encima, sin evidentemente señalar a nadie, porque, pues bueno, eso sería otra mala praxis, ¿no? Entonces, pues queda por aquí para reflexionar, sobre el uso de Twitter. Lo dicho, una buena red social quizás para transmitir información a la familia, para transmitir información en general, porque
muchas personas utilizan esta red social de forma pasiva para única y exclusivamente ver aquello que ocurre, sin compartir, pero puede ser una buena herramienta también para compartir aquello que nosotros deseemos. Les invito también a utilizar este tipo de herramientas como TweetDeck, que facilita mucho lo que sería también la programación de contenido y nos permite tanto para nuestra identidad digital como para lo que sería pues tanto para trabajar nuestra identidad digital como para utilizar la identidad digital del centro y tener programaciones y tener pues actividades programadas para poder transmitir información. Bien, por otro lado, quería hablarles vamos a pasarnos y vamos a dejar otras para el final, pero bueno, si queremos compartir en YouTube, esto es un reto que les iba a lanzar a continuación. Tenemos que ver para qué queremos esta red. Evidentemente, si nosotros queremos aprender a comunicarnos en estos espacios, YouTube puede ser una buena vía para empezar. YouTube nos va a permitir grabar distintos tipos de vídeos en función de lo que nosotros deseemos, pequeñas clases magistrales, pues compartir vídeos incluso de forma privada, compartir vídeos cortos y pues divulgar a pequeña escala. Todo esto nos va a permitir YouTube. Pero, ¿qué no nos va a permitir? Pues no nos va a permitir, aunque sí que tiene la opción de comunidad, donde nosotros pues vamos a poder compartir un poco de información, no nos va a permitir ser un espacio para una plaza, para un encuentro. Normalmente, pues puede ser una fuente de creación de recursos segmentada, ordenada, pero no es quizás en donde nosotros vamos a poder desarrollar nuestra identidad digital, pero probablemente no va a ser la red social que el centro elija de forma única. Bien, probablemente sería pues más compartidas con otras. Y vamos a irnos a estas redes sociales que comentaban actualmente, estas redes sociales más utilizadas, como puede ser Instagram y como puede ser TikTok, con sus ventajas y sus desventajas. Les quiero poner algunos ejemplos pues, de redes sociales docentes pues, bastante populares. Y, ¿qué les comento? Pues en general suelen ser redes donde compartimos imágenes y donde compartimos vídeos y donde pues mostramos en las historias nuestras pues consecuencias diarias de aquellas actividades y de aquellos proyectos que nosotros realizamos pues, a diariamente. ¿Qué ocurre? Estas desventajas de estas redes sociales y de iguales que otras que no podemos olvidar es el concepto de lo efímero, de lo inmediato, de cómo nosotros estamos compartiendo algo que, bueno, que va a desaparecer en breve o que va a dejar de tener un impacto inmediato en nuestro público que nosotros queremos alcanzar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que seamos conscientes del problema de la inmediatez de estos espacios. ¿Por qué le digo? Porque si nosotros queremos crear recursos y que el alumnado esté pendiente de ellos, que los pueda utilizar, que nosotros podemos hacer esa curación de contenido y filtrarlo y compartirlo para que ellos tengan esta consecución de recursos, quizá YouTube puede sernos de mucha más utilidad que Instagram o TikTok. Sin embargo, estos espacios son muy utilizados sobre todo para el ocio, para el consumo diario y son los espacios que a día de hoy pues probablemente consumen junto con otras redes como puede ser WhatsApp, etcétera, o Twitch, pues pueden ser espacios donde el alumnado construye mucho su identidad digital, donde nosotros también construimos nuestra identidad digital. Entonces son espacios que nosotros tenemos que conocer y ver cómo se transmite. Les dejo por aquí pues algunos ejemplos para que vean cómo nosotros podíamos crear esta serie de recursos digitales, como pueden ver, infografías que hacen que nosotros vayamos compartiendo esta serie de pues, fuentes de creación y así nos va a permitir pues, desarrollar nuestra identidad digital y repensar estos contenidos que nosotros vamos a compartir en nuestra marca digital.
Como ven, les tenía aquí entre Teresa, pues pone cómo crea sus diseños en Canva y pues les invito a que utilicen esta herramienta también para la creación de recursos. Bien, por ejemplo, si queremos nosotros crear estos posts de Instagram, pues que nosotros tengamos por aquí, como ven que yo pues tengo por aquí pues mis plantillas en las que pues voy creando estas secuencias de imágenes y después las comparto en mis redes. Pues igual que hace Teresa por aquí, pues yo también utilizo Canva como una fuente de diseño rápida que me permite crear mis recursos y compartirlos en mis redes sociales. Y ahora, hemos visto muchas por aquí, sé que estamos yendo un poco rápido porque aquí quiero comentarles un abanico en general de cuestiones, pero vamos a irnos también con TikTok. TikTok es la red del momento, bien, es la red probablemente que vuestro alumnado más consuma. Probablemente quizás no es la red en la que todavía comparten más material. Puede ser quizás que en TikTok, que en Instagram, pues estén más activos a la hora de compartir, pero en TikTok es una buena, bueno, es una fuente bastante amplia de consumo. Les dejo algunos profesores por aquí, como el profe Dani o Didactalam, que, bueno, pues tienen, como puedes apreciar aquí, pues más de 1 millón de seguidores. Podemos apreciar en este tipo de vídeos cómo se comunica en estos espacios y es justo un tema que les quería comentar a continuación. Es importante que analicemos estas redes para saber cómo comunicar en estos espacios digitales. Entonces les invito a que vean un poco estos vídeos para hacer el siguiente reto que les voy a lanzar a continuación. ¿Qué nos permite TikTok? ¿Qué nos permite Instagram? Principalmente compartir contenido audiovisual, contenido gráfico y visual. Aquí en TikTok vídeo y en Instagram imágenes y vídeos. Instagram permite las mismas funciones que permite TikTok, pero aparte puedes compartir estas imágenes. ¿Es las redes más utilizadas? Probablemente sí. ¿Nos va a permitir pues tener acceso a la web de nuestro centro? ¿Nos va a permitir estar en contacto continuamente con nuestra comunidad educativa? Probablemente Instagram va a cumplir todas estas funciones. Al mismo tiempo, les comentaba que tienen esa herramienta para... nos vamos a compartir esta herramienta para el qué, para compartir contenido en Instagram. Y después, por otro lado, les quería invitar a lo siguiente. Les quería invitar a, por aquí, me están viendo por aquí, hemos visto algunas de las redes y quería invitarles a hacer, para finalizar, algunas actividades que podemos trabajar en las redes sociales. ¿Por qué queremos trabajar en estas redes sociales? Porque tenemos que cuidar pues estos troles, tenemos que cuidar nuestra identidad digital y también la de nuestro alumnado para el qué, pues para convivir bien en las redes. Por eso es importante aprender a comunicar y aprender a tener buenas praxis. Cuando hablamos de las redes sociales, no estamos hablando de solo de estas redes sociales que estamos utilizando por aquí. Estamos hablando de algo tan sencillo o tan complejo como escribir un correo electrónico. Escribir un correo electrónico. A veces cuando hablamos de mala praxis, no estamos hablando única y exclusivamente de que haya hater en Twitter o de que pongamos malos comentarios en Instagram a una publicación de alguien que no conocemos. Bien, no. Estamos hablando también de escribir un correo sin poner quizás los buenos días, las buenas tardes o tener un tono inadecuado. Tenemos que ser conscientes de que en estos espacios estamos perdiendo buena parte de la comunicación no verbal que no se aprecia. Y es importantísimo que sepamos que detrás hay otra persona, que detrás cuando vayamos a recibir este tipo de comentarios, hay otra persona que va a ser el receptor y va a tener que comprender ese mensaje. No puede ser que nos comportemos en estos espacios digitales de una forma que no deberíamos o que nosotros no admitiríamos en la calle.
Yo siempre digo que yo por la calle, cuando me encuentro a alguien y no es de mi gusto o lo que sea, o opino algo en mi cabeza, no se me ocurre llegar y comentárselo así, de pronto. Ni de pronto ni no de pronto. Si no le conozco, no le digo nada, evidentemente. Incluso a las personas que conozco tampoco se me ocurre que todo aquello que se me pasa por la cabeza, pues soltárselo. Entonces, ¿por qué sí que lo hacemos en estos espacios digitales? Es una cosa que nos tenemos que trabajar un poco y yo creo que todos al final hemos tenido estas malas experiencias, pues por ejemplo con un correo electrónico entre compañeros. Es un claro ejemplo. Bien, pues es algo que tenemos que ir trabajando. Por eso les voy a animar a lo siguiente. Les voy a animar a uno de los retos es crearnos la marca personal. Otro de los retos es analizar cómo nos comunicamos nosotros en estos espacios. Cómo nosotros somos capaces de transmitir la información en estos espacios digitales. Por eso, si no queremos abrirnos un perfil en redes, si no queremos hacer nuestro primer vídeo en TikTok, que puede ser una de las herramientas que nosotros podemos crear, les invito a grabarse durante unos minutos comunicando con una cámara y ver qué podemos mejorar a nivel comunicativo. Bien, si nosotros seríamos capaces de llegar a otras personas, bien, comunicando a través de estos espacios. ¿Por qué? Porque para nuestra identidad digital profesional es fundamental aprender a hablar en estos entornos. Y para finalizar, les quiero traer algunas tareas que podemos llevar al aula y podemos coger las conexiones fallan. No sé si hay algún problema de la red. Me llegó un mensajito por ahí, pero no sé No, si... no, no. Ah, vale, perdón. Era que Pilar Perdón. tenía un pequeño problema, pero ya está. No, no hay Vale, problema, perdón. ¿vale? Gracias, Miguel. Y para finalizar, lo que quería es llevarles a algunas actividades que podemos trabajar en nuestra aula para empezar a trabajar estas buenas pautas de comportamiento, para trabajar también cómo nosotros tenemos que desarrollar nuestra identidad digital y también cómo nuestro alumnado la tiene que crear, para ir creando esos pasos hacia la alfabetización digital que, sobre todo a nivel discursivo, nos falta todavía mucho. Pues, por ejemplo, utilizar Facebook, utilizar un portal educativo, utilizar herramientas de compartir recursos de curación, como puede ser Padlet, Simbaloo, etcétera, para crear un portfolio en el que el alumnado comparta estos recursos, bien, y sea valorado también por sus compañeros. En muchos casos, quizás por las etapas educativas, vuestro alumnado no puede utilizar las redes sociales, pero es importante que trabajemos simulando las mismas en nuestra aula también. ¿Por qué? Porque aunque no puedan utilizarla a nivel legal por el tema de edad, estoy segurísimo, raro sería, que muchos no consuman redes sociales. Eso me extraña, porque los peques cada vez más, eh, con muy poco, con un año incluso, son consumidores de YouTube, son consumidores de estos entornos digitales, que sí que tienen un impacto considerable en sus vidas. Entonces, es importante que analicemos, pues, cómo podemos trabajar simulando estos entornos también en nuestra aula para trabajar pautas de conducta y para trabajar, pues, también cómo desarrollar nuestra identidad. Una sería pues crear un portfolio. Aquí, perdón que hay una rata en Instagram, o crear un tweet a través de un tweet, crear un micro relato, es decir, fomentar esa divulgación a través de estos espacios, proponer un tema en el que el alumnado pues tenga que desarrollar esa creatividad, tenga que compartir un conocimiento a través de estas herramientas y bueno, que sea capaz de comunicársela al conjunto de la clase. Y que es importante siempre que la clase transmita, pues a través de perfiles o a través de la simulación de los mismos, pues un feedback a sus compañeros y que haya una interactuación. ¿Para qué? Para ver cómo nos podemos comunicar en estos espacios y cómo podemos pues también transmitir el conocimiento. Otra cuestión importante, analizar las posibles informaciones falsas. Pues cada vez más es importante trabajar la utilización de estas redes sociales para
analizar críticamente el contenido que nos lleva. Tanto TikTok, tanto Twitter, tanto, pues bueno, ahora la inteligencia artificial que viene cabalgando, pues uno de los grandes peligros que transmite es la unidireccionalidad de la información. Al final, cómo nosotros entendemos estas fuentes como nuestra llegada de noticias, como nosotros vamos entendiendo el mundo a través de estos espacios y tenemos que tener una visión crítica sobre aquellas cuestiones que nos llevan para saber analizar si son correctas o no y si nos están llegando la información que nosotros deseamos. Pues es interesante que nosotros incluso planteemos noticias falsas en el aula y trabajemos sobre si esas noticias son reales o no, que despertemos el espíritu crítico acorde a esta información y que potenciemos la investigación en nuestro alumnado, bien, creando pequeños debates, etcétera, y cuestiones sobre este tema que nosotros estamos presentando. ¿Por qué? Porque, pues bueno, lo comentaban incluso con la llegada de la inteligencia artificial, pues cómo estas cuestiones pues, pueden hacer que la información que nos estén transmitiendo pues sea única y exclusivamente una vía y pues deje de potenciar ese espíritu crítico en el ser humano. Es importante que nosotros pues lo planteemos. Por otro lado, utilizar Instagram, utilizar TikTok para grabar un pequeño vídeo, para hacer una pequeña presentación, para compartir un concepto, para tener ese portfolio de aprendizaje donde nosotros vamos pues creando un muro acorde a una temática concreta, pues, por ejemplo, como puede ser en matemática, hacer un paseo matemático por nuestra ciudad y crear un espacio digital donde nosotros compartamos este proyecto. También, por ejemplo, puede ser a través de TikTok, que sea el alumnado el que lo haga, que sea el alumnado el que comunique la información y, por ejemplo, si por temas de edad no podemos utilizar Instagram o TikTok, simular este muro en nuestra aula, simular esas, pues sacando las imágenes, compartiéndolas, que sea el alumnado el que tenga que interactuar, pues dándole like a aquellas publicaciones que más les ha parecido interesantes, comentando porque hay otras que no, etcétera. Esto puede ser pues una praxis para trabajar también en las etapas más pequeñas o incluso que sea el docente el que gestione pues las publicaciones y que gestione también este perfil. Y después también, por ejemplo, pues TikTok puede utilizarse también para pues lo mismo, la creación de una página aquí de TikTok nos va a permitir, entre otras cuestiones, pues generar también y compartir en espacios que son utilizados para ellos, que cada vez utilizan más. Es importante que aprendamos a compartir en vídeo. Ya les decía anteriormente que este formato, el formato vídeo corto, es un formato que cada vez es más habitual. Nosotros también saber reducir la información y saber impactar y comunicar pues, de forma efectiva en poco tiempo es algo que cada vez se promueve más. Entonces, por eso les lanzaba el reto de intentar grabarse, intentar saber cómo llevar la información precisa en momentos clave. Y la mejor manera para eso es nosotros ir haciéndonos esto. De aquí que, para terminar, que me quedan unos minutillos, les invito a que a pasar a la acción. Ahora es vuestro momento. Les he dicho que sería interesante, por un momento, crear vuestra marca personal a través de esa reflexión sobre la identidad digital. Si lo queremos o si la idea era pensar para nuestro centro, pues que pensemos en cómo nosotros queremos proyectar la imagen de nuestro centro a nivel digital, que creemos nuestro perfil en aquella red que nos sintamos más cómodos. Para crear ese perfil en la red que nos sintamos más cómodos, lo que tenemos que hacer es investigar y trastear en las distintas redes sociales antes de dar el paso para crearnos un perfil, trastear cómo funcionan estas redes sociales, qué comparten los docentes que tienen un mayor impacto. ¿Por qué? Porque analizando esto, nosotros lo que podemos ver es cómo funciona esta red, cuál es el lenguaje de esa red,
cómo se comunica en estos espacios, ver las buenas praxis, ver las malas praxis también, identificar unas y otras, y así nosotros ponernos ya manos a la obra con aquello que nos sintamos más cómodos. Por ejemplo, podemos crear un pequeño hilo, si nosotros queremos empezar en Twitter, crear un pequeño hilo comunicando una reflexión o irnos a TikTok y crear un pequeño vídeo sobre un concepto que nosotros queramos divulgar. Lo interesante de esto es que nosotros vayamos perfilando ese desarrollo de la identidad digital y que poco a poco vayamos conociendo cómo tenemos que nosotros ir fluyendo pues también en estos espacios. Es importantísimo que siempre haya ligado a esa identidad digital profesional no solo un nombre que esté vinculado a nosotros, sino también una imagen con la que nos sintamos cómodos. Es importante que en esa bio que nosotros vayamos a poner, esa pequeña descripción personal, nosotros nos identifiquemos. Como ejemplo de buenas praxis, es fundamental que veamos que hay alguien detrás de estos espacios. Ocultarnos en avatares, ocultarnos en una imagen personal puede ser cuidada respecto a nuestra reputación digital, pero también es fundamental que nosotros nos identifiquemos con esa identidad física, que haya esa vinculación directa, porque nuestra identidad en conjunto es la suma de ambas partes y eso no lo podemos olvidar. Bien. Y pues por aquí es un poco todo lo que les quería transmitir. Espero que hayamos hecho una reflexión general de todo. He ido un poco rápido porque quería como comentar muchas cosas, ver muchas cuestiones, pero bueno, quedo abierto a cualquier cosa que me quieran comentar. Muchísimas gracias. Voy a cederles la palabra por aquí. Gracias, Miguel, por tu aportación. Es muy interesante además entender eso mismo, que cómo llegar, ¿no? a nuestros destinatarios, en este caso, nuestro alumnado también hay que adaptarse a nuevas formas de comunicación. Eso del vídeo corto, ¿de acuerdo? Yo creo que es algo fundamental, porque ya no se aprende igual que hace unos años, y no tantos, sino que hay que llegar de muchas formas, ¿vale? Así que muchas gracias por eso. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Tenemos unos minutillos todavía para poder consultar con Miguel. Bueno, Pilar te dice que gracias por la excelente comunicación. Miguel os ha puesto deberes, ¿eh? He intentado poner un poco de deberes para que queden como retos, como retos. Lo Vale. importante es que queden ahí como retos para el día a día, más que deberes, que también. Almudena nos pregunta que cuál es tu Instagram, Miguel. Yo soy tu profe. Me llamo Yo soy tu profe en general en los perfiles que tengo. Sí, lo iba a compartir antes en la web de yo soy tu profe.com. Podéis encontrar las publicaciones de Miguel, de todas sus redes, ¿de acuerdo? Así que podéis consultarlo en internet, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis por ahí, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo os veis con el tema de las redes sociales, en este caso en concreto, las nuevas redes sociales TikTok, Twitter, Instagram? Bueno, te dicen excelente comunicador, preguntas para reflexionar, excelente sesión, pues nos alegramos que así sea. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengáis, en este caso, que querráis aprovechar para que tenéis a Miguel aquí en directo para poder comentarlo con él? Pues Bueno, veo que nada, ha sido todo. Bueno, Pilar plantea sobre la ciberseguridad de estas herramientas, ¿no? No es sé decir, si... mantener, sí, Pilar, es verdad que, bueno, lo he dicho, he ido muy rápido, he intentado tantear sobre todo aquellos aspectos de cómo podemos trabajar en el aula, pues cómo comportarnos en estos espacios. Sí que queda pendiente, como muy bien comenta, pues trabajar, es que esto da para muchas ramas, pero de trabajar pues esas pues, ramas de la ciberseguridad, cómo la identidad digital tiene que ir ligado a nuestra reputación digital y cómo también trabajar
qué queremos compartir y cómo podemos nosotros también salvaguardar nuestra intimidad y nuestra privacidad. Es fundamental. Sí, sí. Queda pendiente, Pilar. Es evidente. Pedro Espinosa plantea que es muy interesante el cómo está evolucionando la educación, ¿no? Que, ya que la generación actual está acostumbrada a tener mucha información en muy poco tiempo. Por lo tanto, entiendo que entronca un poco con ese concepto de crear contenido muy llamativo, corto, rápido y que sea muy impactante, muy llamativo. Exacto. Estupendo. Nos comentáis a ver si la sesión se queda grabada. Sí, se va a quedar grabada, ¿vale? Pilar comenta que sí, que cree que ha salido la ley del derecho al olvido. Creo que sí, que se ha planteado ese concepto de la ley del Sí, derecho al olvido. No sé si tú, Miguel, tienes algo. sí, a trabajar ahí en concreto en los aspectos de la ley no los desconozco, pero sí trabajar esa huella digital, pues trabajar como al final hay muchos casos que podríamos plantear, pues por ejemplo, un debate interesante es cómo la infancia, las redes, cómo yo siempre pongo en las clases un ejemplo de cómo estos memes infantiles, sí, hasta qué punto todos lo hemos hecho, yo levanto la mano, pero ver este tipo de memes, hasta qué punto es correcto o no que compartamos, que viralicemos a los menores. Bueno, pues son cuestiones interesantes que nos tenemos que reflexionar, ¿bien? Si, por ejemplo, yo digo, estos vídeos de peques que se hacen virales, si cuando sean mayores de edad van a estar a favor o no de haberse convertido en virales. Bueno, pues algo que como sociedad también pues nos tenemos que replantear, pero es curioso, no, son cuestiones que tenemos que ir trabajando y que es importante que lo vayamos pensando. Muy bien. Pues sí, es una reflexión que tenemos que ir haciendo todos. Mm. Bien, Vanessa nos está comentando que los vídeos se quedarán publicados en la web de CERREIN Andalucía cuando hayan finalizado todas las sesiones, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis por ello. Bueno, pues si no tenéis nada más que consultar, ya son las 11:02. No quiero quitarte, Miguel, mucho más tiempo, que sé que estás siempre muy liado. Entonces, simplemente, bueno, agradecerte tu trabajo, tu ponencia, agradeceros a todos los demás la asistencia, que sé que no es fácil en muchas ocasiones, porque todos tenemos muchas tareas que hacer, mucho trabajo, pero sí que es verdad que os emplazo a las siguientes sesiones, ¿de acuerdo? Mañana tenemos sesión por la tarde sobre Genially, ¿vale? Así que no os la perdáis, por favor. Si nos habéis inscrito, inscribiros, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues daros las gracias por estar aquí, por preocuparos, por estar siempre al día en las nuevas tecnologías en la educación y nos seguimos viendo mañana, ¿de acuerdo? Muchísimas Miguel, muchas gracias a gracias. todos. Te hago una feliz semana. Un abrazo. Igualmente, un saludo.